Llegamos ahora a la última lección de este capítulo 7 de Daniel. Nos hemos tomado 5 lecciones para poder abordar cada uno de los aspectos mencionados en esta parte del profeta Daniel. Cuando iniciamos el estudio de este capítulo, había mencionado que hay 3 dificultades principales en este capítulo que íbamos nosotros a buscar el poder aclararlas. La primera, ¿quién era el cuerno pequeño? Bueno, ya hemos visto nosotros, ya hemos dado la respuesta a esta pregunta. La otra pregunta o la otra dificultad que mencioné en la introducción de este capítulo 7 tenía que ver con cuándo reciben los santos el reino. Ya respondimos esa pregunta. Y la tercera dificultad, que es la que vamos a aclarar en la lección de hoy, tiene que ver con qué significa tiempo y tiempos y medio tiempo. Con esta lección culminamos entonces el capítulo 7 dando la respuesta a este interrogante. ¿Qué significa tiempos y medio tiempo? En la última lección, ya culminando, había hecho yo una pequeña introducción acerca de esto, pero vamos a volver a mencionar un poco al respecto. El versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo. Estamos hablando de ese cuerno pequeño. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué iba a hacer ese cuerno pequeño? Hablaría palabras contra el Altísimo. Iba a blasfemar contra el Altísimo. Su blasfemia iba a ser enorme, iba a ser muy fuerte. Lo siguiente que haría ese cuerno pequeño es que a los santos del Altísimo quebrantaría. A ese cuerno pequeño se le dio poder contra los santos. Y como dice ahí, esos santos al cual el cuerno pequeño quebrantaría serían entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. También ese cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí el cuerno pequeño usurpa para sí mismo algo que solamente le pertenece a Dios. Finalmente, vamos a enfocarnos en el tiempo mencionado aquí, el periodo de tiempo que se menciona aquí, y es hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué es lo que se nos quiere dar a entender con este periodo de tiempo? Tiempos y medio tiempo equivalen a 3 años y medio. Tiempo equivale a 1 año, tiempos equivale a 2 años y medio tiempo equivale a medio año. En otras palabras, 3 años y medio. En la lección anterior, terminando, porque estoy repasando lo que había mencionado al final de la lección, y es que los judíos usaron un año de 360 días. Nosotros en Occidente, el año es de 365 días y cada mes varía de 28 o de 29 días el mes de febrero, dependiendo, o mes de 30 días o mes de 31 días. Pero con los judíos,
ellos tomaban 30 días para cada mes. Eso quiere decir que ellos usaban el año de 360 días. 360 por 3, que son 3 años, equivalen a 1080 días. Tiempo y tiempos son 3 años. Al multiplicar un año de 360 por 3 nos da 1080 días. Y medio tiempo o medio año son 180 días. Eso nos da un total de 1260 días. Como vamos a hacer varios ejercicios ahora, estoy presentando aquí la matemática, el equivalente de cada año, para ahora poder entender entonces los textos en donde se presentan en otra designación el tiempo, los tiempos y el medio tiempo. Apocalipsis 12:6, encontramos nosotros este periodo de tiempo del verso 25, de tiempo, tiempos y medio tiempo, expresado de otra manera. Dice el versículo 6 de Apocalipsis 12, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 3 años y medio son 1260 días. Recuerden, cada año, acorde al año por los judíos, es tomado por los judíos de 360 días. Que equivalen a tiempo, tiempos y medio tiempo. O, como está expresado en el capítulo 13 del mismo Apocalipsis, versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí tenemos entonces nosotros todo el periodo de tiempo expresado de varias maneras. Expresado como tiempo, tiempos y medio tiempo, como 1260 días o como 42 meses o 3 años y medio. Obviamente es lógico que se haga la pregunta, ¿qué significa esta frase? La frase de tiempo y tiempos y medio tiempo. Y lo mismo lo podemos decir, ¿qué significa el periodo de tiempo de 1260 días o de 42 meses o de 3 años y medio? Vamos a mirar bien en detalle los distintos pasajes en donde aparece este periodo de tiempo en sus diferentes expresiones. Vámonos para Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11, nosotros tenemos la instrucción que se le da a Juan de medir el templo. Dice empezando en el verso 11, para los que hayan estado en las clases de Apocalipsis, que lo tuvimos en esta misma plataforma, hablamos de este aspecto. Si usted no tuvo la oportunidad, pues lo invito para que visite nuestro canal en YouTube o la página web donde se encuentra esta lección en video. Pero vamos a volver a recordar. Apocalipsis 11, verso 1. Entonces, dice Juan, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses son 1260 días. 42 meses son 3 años y medio. 42 meses es tiempo y tiempos y medio tiempo. La parte superior de la imagen en la pantalla, ustedes están viendo la línea donde se menciona cada uno de las expresiones de este periodo de tiempo. Ahora, a Juan se le dice que mida el templo de Dios y el altar y a los que adoran
en él. Pero que al patio que está fuera del templo no lo midiera. Porque ese patio se le entregó a los gentiles y los gentiles iban a pisotear la ciudad santa 42 meses. Bueno, aquí lo tenemos nuevamente. Daniel 7:25 y Apocalipsis 11:2. Tiempo y tiempos y medio tiempo equivalen a 42 meses. Cuando estuvimos estudiando Apocalipsis 11, algo que habíamos nosotros aprendido era que el templo del cual se está hablando, que se le dice a Juan que mida, es comparable a ese sellamiento de los 144,000 en el capítulo 7 del Apocalipsis. Se le dijo a Juan, levántate y mide el templo. Hay dos palabras en el griego utilizadas para referirse al templo. Una es la palabra griega naos. El señor Vine en su diccionario nos lo explica y dice que la palabra naos se utiliza de la parte interior del templo. Recuerden que el templo estaba dividido en dos secciones o en dos cuartos, dos habitaciones. Uno era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y dentro de esa arca estaba las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. A ese lugar solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. El otro cuarto que estaba dentro del naos, dentro del templo, dentro de la parte interior, era el lugar santo. En el lugar santo estaba el altar del incienso, estaban los candelabros de oro, estaba en la mesa con los panes de la proposición. Allá solamente podía entrar el sacerdote. Al lugar santísimo el sumo sacerdote. Al lugar santo podían entrar los otros sacerdotes. Pero el judío común y corriente no le estaba permitido entrar a ese lugar santo dentro del templo. ¿Te recuerden? Cuando se le dice a Juan que mida el templo, se está refiriendo a la parte interna del templo, porque estaba la parte externa. La otra palabra que se utiliza para referirse al templo, pero refiriéndose a la parte externa del edificio, es la palabra griega hierón. Dice ahí, se habría utilizado una palabra diferente, hierón, si hubiera incluido todo el edificio con sus diversos patios o atrios. Versículo 2 dice, porque el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En la imagen que ustedes están observando ahí en pantalla, hermanos, están observando la ubicación del patio exterior, lo que estaba fuera del templo, por donde podían moverse el resto de las personas, que era el lugar permitido en el cual ellos recorrer esta área. Pero adentro, en el lugar santo, solamente podían entrar el sumo sacerdote y los otros sacerdotes. Recuerden entonces, el templo, la palabra templo, se utilizan dos palabras griegas para referirse al templo interior y al templo exterior. Cuando hablamos del templo interior nos estamos refiriendo al naos.
Cuando estamos hablando del templo exterior, lo relativo a los patios, es la palabra griega hierón. ¿Y qué se le dijo a Juan que midiera? Se le dijo que midiera la parte interna. Tomando entonces Daniel 7:25 y Apocalipsis 11. Daniel 7:25 dice, serán entregados en su mano, los santos del Altísimo serán entregados en la mano del cuerno pequeño hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y en Apocalipsis 11 se nos dice que a la ciudad santa, la parte externa del templo que no se midió sería pisoteada, sería hollada por los gentiles durante 42 meses. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la expresión de ese periodo de tiempo? Habla de un estado de acción en el que el pueblo de Dios sufriría. Por eso habla de que serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Serán entregados en manos ¿de quién? Del cuerno pequeño. Ahora, si nos devolvemos al texto de Apocalipsis, dice que la parte externa del templo, que no fue medida, sería dejada en manos de los gentiles, sería entregada a los gentiles y pisotearían la ciudad santa 42 meses. Entonces, lo que estamos viendo nosotros en esta expresión de tiempo y tiempos y medio tiempo o 42 meses, se está hablando de un periodo de tiempo en el cual iba a haber un estado de acción en el que el pueblo de Dios sufriría, pero sería sustentado, donde serían perseguidos, pero al mismo tiempo estarían protegidos. Este periodo de tiempo habla de un estado de cosas en el que los santos están sujetos a persecución. Recuerda lo que dice el verso 25 de Daniel 7. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, 42 meses. Un periodo de tiempo en el que los santos están sujetos a persecución, pero están protegidos, donde están sujetos al sufrimiento, pero son sostenidos, en el que son victimizados, pero todavía son victoriosos. Como dije, vamos a ver los distintos pasajes en donde se menciona este periodo de tiempo, pero con otras designaciones. La ciudad es hollada, pero el santuario interior que fue medido es protegido. Es protegido porque se midió. La parte externa, la ciudad santa, no es protegida porque no se midió. Dice el verso 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. El verso 1 dice que el templo se midió, pero que la parte externa del templo no se midió porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, eso de 42 meses significa, vuelvo y repito, y lo vuelvo a repetir para que quede grabado en nuestras mentes. Este periodo de tiempo habla de un estado de cosas en el que los santos están sujetos a persecución, pero están protegidos, donde están sujetos al sufrimiento, pero son sostenidos, en el que son victimizados, pero todavía son victoriosos. El otro pasaje en donde aparece expresado este periodo de tiempo y tiempos y medio tiempo, pero no en ese lenguaje, sino con otro lenguaje, es Apocalipsis 11:3, en donde leemos nosotros de los dos testigos. El pasaje dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Recordemos, 1260 días son
3 años y medio. Son 42 meses, o como está expresado en Daniel 7:25, tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, estos testigos, nos dice el verso 3, están vestidos de silicio, pero no pueden ser detenidos en su ministerio. No voy a entrar a ahondar lo relativo aquí a los dos testigos. Vuelvo y le repito, te está invitado para que se remita al video de esta lección cuando estuvimos estudiando el Apocalipsis. Usted lo puede encontrar en la página web del Ancla del Evangelio o en el canal de YouTube del Ancla del Evangelio. Aunque están vestidos de silicio, y recuerden, en el Antiguo Testamento, vestirse de silicio era cuando una persona estaba de duelo, cuando el tiempo era un tiempo angustiante, difícil, de incertidumbre, o cuando se moría un ser querido, o cuando uno quería manifestar el dolor profundo que tenía en su ser por una calamidad o una pérdida que había sufrido. Entonces se vestía de silicio. Y aunque estos dos testigos están vestidos de silicio, vuelvo y repito, lo que indica dificultad, ocasión de duelo, no pueden ser detenidos en su predicación porque el Señor está con ellos para sostenerlos con habilidades milagrosas. Vuelva y lea el capítulo 11, el contexto de Apocalipsis 11, para que se dé cuenta de eso. Están vestidos de silicio, se les ha dicho que profeticen, pero no pueden ser detenidos en ese ministerio que Dios les ha dado. ¿Qué significa entonces? Que profeticen por 1260 días. Vuelvo y menciono, o más bien vuelvo y leo. Este periodo de tiempo habla de un estado de cosas en el que los santos están sujetos a persecución, pero están protegidos. Donde están sujetos al sufrimiento, pero son sostenidos. En el que son victimizados, pero todavía son victoriosos. Continuemos. Apocalipsis 12 es otro pasaje donde aparece el periodo de tiempo mencionado en Daniel 7:25. Tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero en Apocalipsis 12:6 no dice tiempo y tiempos y medio tiempo. Se nos habla en este capítulo 12 de la mujer que huye al desierto. Mire cómo expresa el verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Como no voy a ahondar en el capítulo 12 del Apocalipsis, una vez más vuelvo y lo digo. Si usted no recuerda esa lección o no tuvo la oportunidad, lo invito para que se remita a la fuente, la página web o el canal en YouTube del Ancla del Evangelio, donde está expuesto todo el capítulo 12 de Apocalipsis. Ahora, aquí nos dice que la mujer huye al desierto. Pero mientras está en el desierto durante 1260 días, ella es sustentada, es protegida, es alimentada para que allí la sustenten por 1260 días. ¿A qué equivalen 1260 días? A 42 meses, a 3 años y medio o a la descripción de tiempo de Daniel 7:25. Tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta mujer se ve obligada a huir al desierto, que habla en sí mismo de las dificultades.
Un desierto no es un lugar placentero. Un desierto es un lugar que carece del elemento vital que es el agua para la subsistencia del hombre. Allá no se encuentra alimento. Allá no encontramos frutas. Allá no encontramos los elementos básicos para la subsistencia del ser humano. Ella se ve obligada a huir al desierto, que habla en sí mismo de las dificultades, porque un desierto no es un palacio, no es un lugar de confort, no es un lugar de recreo y de descanso. El desierto es un lugar de dificultades. Pero a pesar de que el desierto no es un palacio, a esta mujer se le brinda sustento allí, justo en el lugar de su dificultad. Allí se alimenta. ¿Qué significa entonces? Para que allí la sustenten por 1260 días. Vuelvo y leo. Este periodo de tiempo habla de un estado de cosas en el que los santos están sujetos a persecución, pero están protegidos. Donde están sujetos al sufrimiento, pero son sostenidos. En el que son victimizados, pero todavía son victoriosos. Ustedes pueden ver, hermanos, la secuencia del significado de esta frase en cada uno de los casos que he venido citando, en donde aparece la declaración de este periodo de tiempo. Otro lugar donde encontramos la expresión de Daniel de este periodo de tiempo es en Apocalipsis 13, versículo 5. Apocalipsis 13 habla de dos bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. Una vez más, si quiere usted recordarlo, si no estuvo en esta lección, cuando estudiamos Apocalipsis, remítase a la página web o al canal en YouTube. La bestia, en el capítulo 13, la bestia que sube del mar, se le da autoridad. El dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, a esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, le da autoridad. Y mire lo que dice, autoridad ¿para qué? Vamos a leer el verso 5 donde declara, también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Su poder, su autoridad dura 42 meses. Ahora, ese es un periodo incompleto, imperfecto. Recuerden que el número perfecto es 7. Recuerden, 42 meses son 3 años y medio. No son 7 años. El número perfecto en la Biblia es el número 7. Entonces lo que tenemos aquí es un periodo de dominio, de autoridad de esta bestia, pero es un periodo o poder incompleto, imperfecto. No va a ser para siempre. ¿Qué significa? ¿Qué significa que a esta bestia se le haya dado autoridad para actuar 42 meses? Vuelvo y leo. Este periodo de tiempo habla de un estado de cosas en el que los santos están sujetos a persecución, pero están protegidos. Recuerden que el capítulo 7 de Daniel, en el verso 25, a ese cuerno pequeño que forma parte del Imperio Romano, y la bestia de Apocalipsis 13 está hablando del Imperio Romano, en el capítulo 7 de Daniel se le dio esa autoridad a ese cuerno pequeño para que persiguiera a los santos. Son entregados los santos para que sean afligidos durante 42 meses. O como lo dice Daniel 7, tiempo y tiempos
y medio tiempo. Este periodo de tiempo habla de un estado de cosas en el que los santos están sujetos a persecución, pero están protegidos, donde están sujetos al sufrimiento, pero son sostenidos, en el que son victimizados, pero todavía son victoriosos. Durante el periodo de esta bestia que sube del mar, los santos en Apocalipsis fueron victimizados, pero al final ellos fueron los victoriosos, porque esta bestia fue destruida. Esta bestia fue acabada. Alguien puede preguntar, bueno, esta figura de tiempo y tiempos y medio tiempo, o 1260 días, o 42 meses, ¿cómo se origina? ¿Cuál es el origen de la figura? Volviendo al caso de la mujer. El fondo para la figura no es difícil de encontrar. Recordemos que la mujer es forzada a huir al desierto, pero allí es alimentada. Tenemos penurias, pero el alimento por un periodo de 3 años y medio es concebido, porque a eso equivalen 1260 días. ¿Quién en el Antiguo Testamento recuerda usted que pasó un periodo de 3 años y medio en el desierto, pero que fue alimentado por cuervos? ¿Sí? Elías. Primera de Reyes 17 nos habla de ese periodo de tiempo en el cual Elías huyó al desierto después de que Jezabel, la esposa de Acab, puso precio a su cabeza después de haber matado a los 450 profetas de Acera en el Monte Carmelo. Usted recordará ese evento, esa confrontación entre el profeta Elías y los profetas de Acab. Dice, y vamos a recordar ese evento. Primera de Reyes 17 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No hubo lluvia ni rocío durante 3 años y medio. Bueno, alguno de ustedes puede decir, bueno, pero es que ahí no dice 3 años y medio, ahí dice en estos años. Bueno, no lo leemos aquí, pero en el contexto remoto del Nuevo Testamento, en Lucas 4:25 sí lo dice. Es más, mire cómo lo expresa. Y en verdad os digo, y está hablando el Señor Jesucristo, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, por 42 meses, por 1260 días, por tiempo y tiempos y medio tiempo, y culmina diciendo, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Vemos entonces de dónde sale esta figura, de el tiempo, tiempos y medio tiempo, de lo que ocurrió con Elías. En los días de Elías, el profeta fue alimentado durante un periodo de dificultad, pero todavía no lo hemos leído. Me estoy adelantando. Sigamos con la lectura en Primera de Reyes 17. Entonces, Elías profetiza a Acab que no va a llover, no va a haber rocío durante 3 años y medio. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová,
pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, tal cual como Elías lo había profetizado. Vemos entonces que en los días de Elías, el profeta fue alimentado durante el período de dificultad. Aquí es donde se origina esta declaración del período de este tiempo. Tiempo y tiempos y medio tiempo. 3 años y medio, 1260 días, 42 meses. La humanidad y nosotros individualmente hemos tenido tiempos difíciles, pero por naturaleza esos tiempos difíciles son transitorios. Volvemos entonces, antes de seguir al versículo 26 de Daniel 7. ¿Qué significa esta frase? La frase de tiempo y tiempos y medio tiempo. Recuerden que acorde al versículo 25, es el periodo de tiempo en el cual los santos del Altísimo son entregados en mano del cuerno pequeño. Ese cuerno que habló cosas blasfemas contra el Todopoderoso, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. O podemos decirlo en otras palabras, y serán entregados en su mano hasta 3 años y medio, y serán entregados en su mano por 1260 días, o serán entregados en su mano durante 42 meses. ¿Qué significa esa frase? Bueno, tenemos, como acabamos de ver, en cada uno de los pasajes anteriores, donde aparece un equivalente de esa expresión, de ese periodo de tiempo, encontramos en cada uno de ellos los elementos de sufrimiento y de sostenimiento, de persecución y de protección, en todos los usos de la frase. En el caso de la mujer en el desierto, en el caso de los 2 testigos, en el caso de Elías en el desierto, en el caso de la medición del templo y el no medir la santa ciudad, la cual es pisoteada. Tenemos los elementos de sufrimiento y de sostenimiento, de persecución y de protección en cada uno de los casos mencionados. Habla de un estado de acción en el que el pueblo de Dios sufriría, pero sería sustentado, donde serían perseguidos, pero estarían protegidos. Este periodo de tiempo habla de un estado de cosas en el que los santos están sujetos a persecución, pero están protegidos, donde están sujetos al sufrimiento, pero son sostenidos, en el que son victimizados, pero todavía son victoriosos. Esto es, hermanos, lo que significa esta declaración de este periodo de tiempo. Ahora, versículo 26. Leyéndolo, no en la Reina Valera, sino en la Nueva Versión Internacional, está expresado de esta manera. Recuerden, hemos venido hablando del cuerno pequeño, que era uno de los interrogantes en esta lección, de identificar al cuerno pequeño. Ahora, se nos ve que a este cuerno pequeño se le dio autoridad, se le dio poder durante 42 meses, o durante tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿qué le ocurre a ese cuerno pequeño?
después de que se le acaba su periodo de tiempo de dominio y de poder. Dice el verso 26. Los jueces tomarán asiento y al cuerno pequeño se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Los jueces tomarán asiento. Recuerden que previamente nosotros habíamos estudiado de que se pusieron tronos alrededor del anciano de día y se sentaron en ellos. Y esos que se sentaron ejercen un juicio sobre el cuerno pequeño, en donde le quitan el poder y se le destruye para siempre. Habíamos leído hace un momento que a este cuerno pequeño se le entregó en sus manos a los santos del Altísimo para quebrantarlos, para perseguirlos, cuyo único objetivo fue destruirlos. De eso es lo que habla Daniel 7 y de eso es de lo que habla todo el libro del Apocalipsis. Pero al final, los santos salieron victoriosos. El juicio es contra el cuerno pequeño y su reino llega a un fin. De eso es de lo que nos habla Apocalipsis, en cumplimiento de lo profetizado por Daniel. Recuerden que este cuerno pequeño es el que surge de los 10 cuernos que están en la bestia, esa cuarta bestia espantosa y terrible. Y recordemos que esa cuarta bestia es el Imperio Romano. Este 11º cuerno es uno de los emperadores que dijimos nosotros que era Domiciano. A este cuerno pequeño se le juzga, pierde su reinado, se le quita el poder y se le destruye. Y es de eso de lo que habla Apocalipsis 19. Leamos. Y vi a la bestia. A esta bestia de Daniel, capítulo 7, la cuarta bestia. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vemos entonces que la profecía de Daniel en el capítulo 7 tuvo su cumplimiento cuando el Imperio Romano feneció. Y aquellos siervos del Altísimo, a quienes procuró destruir, son los que finalmente terminan reinando. Que es de lo que nos habla a continuación. Versículo 27. Y que el reino y el dominio. Bueno, devolvámonos un momentito. Ya la cuarta bestia representada en este cuerno pequeño, el 11º cuerno que se convirtió en el 8º, al cual se le quita el poder y se le destruye, ha sido juzgado. Entonces dice que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Los santos salieron victoriosos.
en su lucha contra el mal, fueron los que finalmente vencieron. La causa por la cual habían muerto fue vindicada. Y como el reino permaneció, de manera que aquellos que habían muerto reinan para siempre. Es más, devolviéndonos en el contexto de Daniel 7, nos dice en el versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. En este versículo 27 hay algo muy interesante declarado a Daniel. Recuerden que el que ha venido explicando lo relativo a esta cuarta bestia, porque Daniel quería saber la interpretación con respecto a la cuarta bestia. Y uno de los que estaba asistiendo al anciano de días es el que le empieza a explicar a Daniel qué es o qué representa la cuarta bestia y qué es lo que va a suceder con ella. Y recordemos que la cuarta bestia representa el Imperio Romano. Los santos son los que finalmente triunfan, son los que finalmente vencen y reciben el reino. Dice ahí el verso 18, 7:18, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Pregunta, ¿ese reino que ellos reciben es el mencionado en los primeros renglones del verso 27? El dominio romano es el que es tomado y dado a los santos. Mire cómo dice el verso 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos. Si usted recuerda bien, mi hermano, cuando el imperio babilónico cae, su dominio, poder, majestad pasa a manos del imperio que lo conquistó, que fue el imperio medo-persa. Cuando el imperio medo-persa cayó, ese reino, ese dominio, esa majestad pasó a manos del imperio que lo conquistó, que fue el imperio griego. Cuando el imperio griego cayó, cuando el reino griego, su dominio, su majestad, su poder cayó, pasó a manos del imperio que lo conquistó, que fue el imperio romano. Ahora que el imperio romano ha caído, su dominio ha desaparecido, su majestad ha sucumbido, entra a ser poseído por aquellos que vencieron al imperio romano, los santos del Altísimo. Lo dice ahí el verso 27, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos. Recuerden, mis hermanos, que los tres primeros imperios, el babilónico, el medo-persa, el griego, pasaron a ser del imperio romano. Por eso aquí nos dice en plural, el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, que estaban en ese momento representados en el imperio romano, que había retomado al imperio babilónico, al imperio medo-persa, al imperio griego, y por eso se nos habla de que es una bestia espantosa y terrible. Todo eso pasa a ser propiedad de los santos del Altísimo. Es el dominio romano el que es tomado y dado a los santos, cuyo reino, dice la parte final, es un reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hoy, el único reino que existe sobre la faz de la tierra
Es el reino de los santos, de los hijos de Dios. Es un reino eterno. Y dice en el verso 28, para culminar entonces, hermanos, nuestro estudio del capítulo 7. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Empieza diciendo, verso 28, aquí fue el fin de sus palabras. Pregunta, ¿el fin de las palabras de quién? No de Daniel. Daniel ha querido conocer el significado y la interpretación de la cuarta bestia. Y cuando él pregunta con respecto a esa cuarta bestia, nos dice en el verso 16 del mismo contexto, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Cuando dice, aquí fue el fin de sus palabras, no es refiriéndose a las palabras pronunciadas por Daniel, sino las palabras en donde un asistente del anciano de días, que tiene millones y millones, le había explicado a Daniel qué representaba esa cuarta bestia. Culmina diciendo Daniel, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. El escritor dice ser Daniel. El escritor de este libro dice ser Daniel. Aprendemos de esto, hermanos, que los profetas recibieron visiones que en ocasiones no entendieron o no comprendieron completamente. Con esto culminamos entonces nuestro estudio de 5 lecciones del capítulo 7 de Daniel. Espero que de alguna manera el detalle a detalle que he venido presentando en cada uno de estos versículos de Daniel 7 les haya servido, hermanos, para entender o tener una mejor claridad respecto de este sueño que tuvo Daniel. La semana entrante, si Dios lo permite, vamos a empezar entonces con el capítulo 8, en donde vamos a estar estudiando acerca del imperio griego. Los invito para que lean el capítulo 8. Obviamente nos vamos a llevar unas clases analizando todo el capítulo, no para correr y rellenar, sino para que podamos entender cada uno de los detalles mencionados por el profeta Daniel en ese capítulo 8.